Muy buenas tardes. Este es el viaje número 31 de Escarabajo Cósmico. Mi nombre es Esteban Lingeri. En esta oportunidad viajamos a visitar a Claudia y a Fernando, nada más ni nada menos que a la ciudad de Capilla del Monte, ¿no? Ahí esa capilla, esa ciudad tan emblemática para hablar de estos temas que tanto nos gustan. Así que bueno, muy bienvenidos al Escarabajo, a este canal, y muchísimas gracias por hacerse de este ratito. Muchísimas gracias a vos, Esteban. Un fuerte abrazo a la distancia. Y para todos los oyentes, los que te siguen en el Escarabajo Cósmico, la verdad que para nosotros es una alegría estar en tu canal. Sí, muchísimas gracias, Esteban, por este espacio y por difundir a lo mejor una visión un poco distinta desde Capilla, que tiene ya su impronta, pero bueno, vamos a ver qué resulta de este encuentro tan lindo. Sí, bueno, como veníamos hablando, bueno, yo por esto no, ahora se los cuento, yo estuve también en el Congreso del 2019 en Victoria, donde vi por ahí la exposición artística de ustedes, de lo que es precisamente este tema tan apasionante que es el paleocontacto, ¿no? Y a mí siempre, o por lo menos desde hace mucho tiempo, desde que uno va leyendo y va empezando a relacionar, y ve autores, qué sé yo, como Von Daniken, etcétera, bueno, Zacarías Sitchin, y bueno, y tantos otros más por ahí, que vinculan precisamente de que esa relación que existiría, o que existió, o que quizás hasta el día de hoy exista, entre el ser humano y esos llamados dioses que vienen de las estrellas, ¿no? Pero ustedes que pueden hablar mucho mejor que yo de este tema, ¿cómo en un principio, qué fue lo que los atrajo y por ahí cuál sería bien la definición del paleocontacto? Bueno, yo creo que empezamos con la inquietud desde los programas de radio, ¿no? Nosotros durante muchos años aquí en Capilla del Monte realizábamos un programa radial que empezó llamándose Última Llamada, después se llamó La Vida es Bella, de acuerdo íbamos cambiando de FM, ¿no? Después se terminó llamando PNR, Punto de No Retorno, en FM Astral, que fue la última FM por la que pasamos justo antes de la pandemia, ¿no? Y siempre teníamos como ese vínculo con todo nuestro pasado, con civilizaciones antiguas y con la posibilidad del contacto extraterrestre, pero la gente nos pedía que por ahí hiciéramos alguna charla acerca de esto y surgió la idea, ¿no? Entre todo el grupo familiar, en realidad no solamente nosotros, sino con nuestras hijas, de poder llevar no solo la charla de paleocontacto, sino también aunarle imágenes a través de cuadros y esculturas. Y nos empezamos a alargar, digamos que en el 2017, con esta propuesta, que en principio fue una propuesta local, al principio fue a través de los congresos del CIO, del Centro de Informes OVNI, y bueno, tuvimos el agrado de poder participar allí, convocados por la arquitecta Luz Mari López, que nos invitaba a estos congresos, y entonces en lo que es siempre el hall de los cines, donde se organizan estos eventos, o la sala de cultura, también aquí en nuestra ciudad en Capilla, pusimos todo lo que era la obra artística que vinculaba con estos antiguos dioses y demás. Y en alguna oportunidad, no en los congresos del CIO, pero sí en otros eventos, tuvimos la posibilidad de dar alguna charla, ¿no? Como fue en Villa María. Sí, fue el año 2019 fue realmente para nosotros un antes y un después, porque bueno, a través de haber conocido a Andrea más en profundidad por una chica de allá de Victoria de Entre Ríos, amiga en común, pudimos acceder a participar del cuarto Congreso Internacional de Ufología que hacen ellas. Y a partir de allí, bueno, conocimos, viste, cómo es este ambiente, que uno se va relacionando, va teniendo gente amiga, con más afín, más empatía, y conocimos a los chicos que creo que están en el Sephora de Villa María, a Jorge y Damián, que en julio organizaron el primer encuentro sobre omnilogía en Villa María, y tuvimos la suerte no solo de exponer, sino también de poder dar un pantallazo al común de la gente, dar a entender qué es esto del paleocontacto. Porque si bien es muy resistido, sobre todo en los medios académicos,
tildándola de pseudociencia, en realidad es paradójico, porque es una pseudociencia que si uno la abraza desde, digamos, desde el conocimiento serio, termina siendo un hilo conductor y transversal a todas las ciencias, porque uno toma de la física, de la química, cuando se hacen ensayos, de la arqueología, de la antropología, y va atando cabo, ¿no? En algunos lugares, en algunos ítems o algunos elementos que se estudian, no hay forma de ubicarla en la línea espacio-temporal que la ciencia común nos ha enseñado, y entonces se transforman en oparts, esos elementos fuera de tiempo y lugar, que también creo que son muy, ¿cómo te diría?, muy provocadores, porque te llevan a pensar, bueno, si esto no encaja, ¿qué es lo que está pasando acá? Hay una parte de la historia que no es como me la contaron. Y bueno, eso es lo lindo que tiene el paleocontacto, sobre todo porque también es un disparador para aquellos que se introducen en esta disciplina, digámoslo así, a aprender de otras, ramas del conocimiento, geografía, etnografía, historia, geología. Así que para mí es maravilloso, es como un libro, entras a un libro. Así que, bueno, muy contento, ¿no? Porque después, volviendo al tema de eventos, en el 2020, digamos, mismo en el 2019, en noviembre, cerramos aquí en Capilla del Monte, y como te decía Clau, en marzo del 2020 dejamos de hacer la actividad radial. Bueno, un poco la extrañamos, ¿no? Pero bueno, tuvimos que acomodarnos a esta realidad y estamos viendo a ver qué hacemos, ¿no? Pero bueno, siempre despuntamos el vicio con algún coleccionista que nos pide algún trabajo, o bueno, con cápsulas radiales que después Claudia te va a contar. Bien, bien, bien. Sí, porque la verdad que, bueno, como bien decía, por supuesto, siempre es un tema polémico porque es como que mueve un poco la estantería de esos conocimientos que ya que ya se tienen como establecidos como verdades absolutas e indiscutibles, ¿no? Aunque siempre también estuvo esa pregunta, la clásica pregunta que se hace muchas de las personas sobre las construcciones megalíticas, ¿no? ¿Quiénes hicieron esto? Bueno, por ejemplo, uno ha escuchado desde que es muy chico, las pirámides las hicieron los extraterrestres. ¿Cómo hicieron para hacer esto en ese momento? ¿Con qué tecnología al día de hoy no se podrían hacer? Cómo tallaban las piedras, cómo manipulaban por ahí determinados materiales, e incluso por ahí las piedras mismas que aparentemente se encontraban a kilómetros y kilómetros de la región donde se construían estos edificios, estas ciudades inmensas, ¿no? Eh, el paleocontacto, digamos, es como que vendría a ser una puertita para responder todas estas preguntas que por ahí siempre han quedado dando vueltas también. Claro, claro. Vos sabés que hoy por hoy, si bien sigue sosteniéndose que en realidad la ovnilogía en general es considerada una pseudociencia, ¿no es cierto?, que se nutre de ciencias oficialmente aceptadas, ¿no?, para dar fundamento o un marco referencial más sólido, ¿no?, más contundente, que apruebe de alguna manera la academia, por decirlo así, ¿no? Y dentro de esto el paleocontacto también es una especulación de trabajo donde hay hipótesis y tesis y todavía no hay comprobaciones o teorías. Entonces, estamos siempre hablando desde la especulación, desde el ojo del observador, que es muy subjetivo y que tiene que ver con un observador de acuerdo a sus sistemas de creencias, su sistema cultural, una serie de factores que hace que ese investigador, como observador, llegue a determinadas conclusiones, ¿no? Dicho esto, hoy por hoy, por ejemplo, hemos tenido la posibilidad, sobre todo a través de las últimas entrevistas que realizamos en el canal, conversando con Banshik, de abordar, por ejemplo, la temática de estas antiguas construcciones, como decís vos, megalíticas, ya no atribuyéndolas en su totalidad a la posibilidad de razas extraterrestres, pero que sí haya una especie de convenio, por decirlo así, entre seres por ahí más avanzados tecnológicamente, instruyendo a humanos como arquitectos, como una élite
privilegiada, podríamos decir así, que son estos arquitectos fenomenales que logran hacer esas construcciones, esos monumentos que no llegan hasta nuestros días, ¿no? Entonces uno dice, ¿pero quién los formó? ¿De dónde sacaron esos conocimientos? Y allí hay como dos vertientes, por eso te digo que a veces entrevistar a los especialistas, a veces no, siempre, es muy, muy enriquecedor, ¿no? Yo recuerdo dos entrevistas muy interesantes, una a Giacomo Renato Longato, que es peruano, pero está radicado en los Estados Unidos, en Florida, si mal no recuerdo. California. En California, que hace años viaja a Perú, a su tierra natal, y viaje con viaje va de alguna manera fortaleciendo más su hipótesis, mejor dicho, de trabajo, que sería el concreto ancestral. Él piensa que los antiguos incas, o tal vez los que precedieron a los incas, como podríamos hablar de remanentes atlantes, han sabido manejar o de alguna manera modelar la piedra para poder ablandarla y a partir de esta fórmula secreta obtenida de plantas, poder, como te digo, ablandar la piedra, luego colocarla en determinados moldes y así generar esos muros impresionantes que los vemos en Ollantaytambo, en Sacsayhuamán, en Pisac, en las pirámides de Egipto, ¿no? Claro. Entonces, esa es una como vertiente muy interesante que todavía no tiene una aprobación total, digámoslo así, por parte de ámbitos académicos, arqueológicos, desde la geología y demás, porque hay cierta resistencia, porque sería realmente escribir la historia, ¿no? Otra vez, desde otro lugar. Pero él estuvo nutriéndose, Longato, de un geólogo, una persona que investigó y que sigue investigando mucho, francés, que se llama Davidovich, si mal no recuerdo, que él hace todo un estudio de estos bloques y que de repente encuentra hasta restos de uña o de cabello humano en estos bloques, sobre todo investigándolos en Egipto, exactamente. Egipto, sí. Entonces él dice, bueno, esto en realidad en algún momento fue blando, fue lo que yo te estoy diciendo, un concreto ancestral, una piedra que fue ablandada y que luego se solidificó, y por eso esos ángulos perfectos que no pasan ni la hoja de papel, ¿no es cierto? Que uno dice, ¿cómo lograron hacerlo de esta manera, no? Eso en cuanto a la construcción de los bloques. Después, bueno, lo que es el taladro, el tallado, las canaletas que, por ejemplo, presentan los bloques H allá en Tiahuanaco. Claro, en Pumapunku, sí. Perdón. Ahí ya todavía no hay respuesta. Pero lo interesante del paleocontacto, más allá de que algunos lo consideren, como bien dijimos al principio, una pseudociencia, lo bueno que tiene, aunque sea para denostar esta forma de pensar, es que lleva a encontrar respuestas de qué es lo que pasó. Tal es el caso que comentaba Claudia, o también un posible estudio que se hizo en 3D con relevamiento a través de Google Earth y estudios realizados en AutoCAD de un ingeniero hidráulico español que creo que se llama Jiménez. Este estudio debe tener 2 o 3 años, que él considera que todas las figuras geométricas, ¿no? Desarrolló todo un teorema, todas las figuras geométricas que hay en las líneas de Nazca en realidad eran acueductos que las líneas permitían hacer una regulación del caudal del agua para los sembradíos de la etnia que estaba ubicada en ese lugar. Muy interesante el estudio. Entonces, eso es lo bueno del paleocontacto. Está bien, decimos, no, esto de que hubo contacto con civilización extraterrestre es mentira, pero para poder estudiar yo empiezo a analizarlo desde otro lado y empiezan a aparecer trabajos muy interesantes. Y la otra vertiente, una puede haber sido el contacto con civilizaciones avanzadas. La otra que podría ser es la de civilizaciones recurrentes, cíclicas, a través de el desarrollo, llegar hasta la cúspide y después el deterioro de esas civilizaciones acompañado de procesos geológicos, ¿no? Como es el mito que se repite y repite en diferentes señas en distintas partes del mundo, donde hubo ese gran evento y después vinieron los supuestos dioses instructores, claro, ¿no? Como en el caso, bueno, Claudia te puede contar varios
el de Brasil, ¿cómo se llamaba? El Bep Cororoti, sí. Hay muchas historias. Vos sabés que estamos colaborando con un programa de radio de un amigo nuestro que se llama Martín Nis. Martín pasó por Capilla del Monte y ya se fue para tierras misioneras, está ahora en Puerto Iguazú. Le mandamos un gran saludo porque siempre sigue todos los programas, y el tuyo también, Escarabajo Cósmico. Y bueno, Martín nos invitó justamente a una sección de su programa, Ya están aquí, ¿no? Se llama así el programa. No estamos solos, no estamos solos, ellos ya están aquí. Y en esta sección, en una sección hablamos de paleocontacto y en la otra Fernando habla de cambio climático, ¿no? Y siempre la gente nos pide, los oyentes, sobre todo de radio, esas historias, ¿no? Porque más allá de ir a la parte científica, de traer a los investigadores, a qué conclusiones arribaron y demás, la leyenda o el mito también es muy atractiva, y desde Paleocontacto nos nutrimos mucho de estos relatos, que forman parte de las tradiciones orales de los pueblos, porque a veces no hay registro escrito, pero que son muy ricas cuando vos las comparás con estos monumentos megalíticos, con las pinturas rupestres, o con religiones comparadas. Y entonces haces como un paralelismo, y entonces de ese relato popular que se transformó en una leyenda o en un mito, y del otro, podés arribar a alguna conclusión. Como sería hoy en día analizar un caso a través de un testigo que viene y que te cuenta lo que vio. Vi una luz que bajó, me parecía que era como un plato volador. ¿Y por qué decís que era un plato volador? Y porque tenía estas características. ¿Y quién bajó? Y bueno, y el ser era así y así. Se acercó, me asusté, me dijo tal cosa, o me quedé paralizado y no me acuerdo más. Esto que hoy lo escuchamos de testigos modernos, y que es realmente muy interesante, ¿no es cierto? Hay gente que se dedica a justamente hacer este seguimiento de la casuística. Lo vemos también en la prehistoria, en el paleolítico y en el neolítico. ¿Cómo lo podemos llegar a rescatar esos relatos? Bueno, a través de las leyendas y de los mitos. No, y podemos dar un caso, si tomo como válido la acción de un ufólogo que toma como cierto el relato de un testigo. Bueno, lo mismo ocurrió con el relato que hizo Ezequiel de esas carrozas de fuego. Imaginémonos en aquel momento, en el 2000 antes de Cristo, o 1000 antes de Cristo, donde los únicos elementos conceptuales que tenía en su mente era una rueda, el fuego, una carroza. Entonces, ¿cómo describo algo que está en el aire con luz, que a lo mejor giraba? Y, por ejemplo, su ruido era terribles tormentas, un viento atronador. Claro, eran los conceptos que tenían en ese momento. Hoy lo puedo describir de otra manera. Es esférico, tiene balizas, no sé, es otra cosa. Pero bueno, eso es lo interesante del paleocontacto, que permite hacerle el ejercicio de comportarse como un ufólogo del pasado. Ese sería el concepto. Claro. Sí, aparte por ahí lo que es interesante es que por ahí la ufología, la ufología convencional, por llamarlo de alguna manera, siempre estuvo mirando a las estrellas, intentando divisar a posibles visitantes, la ufología dentro de la rama de pista, ¿no? Estoy hablando. Entonces mira las estrellas, y por ahí nosotros excavando la Tierra y descubriendo que hay una civilización, y por ahí se sigue haciendo... seguimos excavando y se encuentra otra civilización, y que parece que tampoco termina nunca de la superficie para abajo, ¿no? Y ahí es donde entra a jugar todos estos elementos, y por ahí esas estatuillas que se encuentran, donde por ahí, o las tablillas, ¿no? Donde por ahí hasta incluso explicarían de alguna manera el origen de la humanidad también. Que tengo entendido, pero por eso se los pregunto, que por ahí hay alguna cuestión en común, o elementos en común, tanto en lo que era Sumeria, como quizás en lo que es América, y lo que puede llegar a ser Asia, ¿no? Hay varios elementos que por ahí compondrían una rama. Sí. Sí, te voy a dar un adelanto, y después Clara se va a expandir, porque ella, le hizo una serie de entrevistas a una gran historiadora que
podría contar toda esa parte que vos estás mencionando, pero te confirmo, Esteban, que en el 2020, que fue uno de los últimos programas que hicimos, hablamos con un historiador de Ecuador, de la región de Loja, y en Loja se encontraron restos de humanos que en proporciones, digamos, si lleváramos en su total dimensión los esqueletos, esos esqueletos responderían a personas que tendrían entre 6 y 7 metros. Parte de esos esqueletos están en el museo en Mystery Park, que lo regentea Erich von Däniken, pero eso existe, no es mentira, no es un invento, un mito, un fake que se fue traduciendo, que digamos, se expandió por las redes sociales. Esa es una parte, y la otra que tiene que ver con el mundo intraterreno, con respecto a lo que vos hablabas de Sumeria, te va a contar Claudia, porque es otro tema que nos apasiona, que es la Cueva de los Tallos y todo su entorno. Claro, sí, tal cual. Mira, últimamente hemos hecho algunas entrevistas a exploradores modernos. Hay mucho más todavía para seguir indagando sobre... Cueva de los Tallos es un misterio no resuelto, ¿no? La tenemos en nuestro país a Débora Gornster, por supuesto, que está abocada desde hace muchísimos años a la investigación, ¿no es cierto?, de esto que fue la Cueva de Tallos, o que son las Cuevas de los Tallos, a don Javier Estañaro, que estamos esperando que próximamente podemos entrevistarlo. También está recuperándose. Sí, sí, tenemos su obra que ya nos la ha mandado, está autografiada y todo, ¿no? Y por otro lado, a la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor, que es ecuatoriana y que está radicada en Madrid, que nos está dando en este momento una serie de entrevistas hablando de esto, la posibilidad de los orígenes, del origen americano de las razas europeas o de las razas del mundo, ¿no? Esta posibilidad de que desde América haya surgido como un remanente de los sobrevivientes atlantes, es decir, hubo un continente que posiblemente se ubicaba en el Océano Atlántico, que se hundió por un cataclismo, una catástrofe natural, o si nos vamos a los mitos, pudo haber sido un castigo divino, o el mal uso de la tecnología, ¿no? El gran mito atlante del que nos habla Platón, y que estos remanentes, que eran grandes navegantes, se vieron venir de alguna manera la catástrofe, y ¿qué hicieron? Se fueron o se desplazaron hacia otros lugares. Ella sostiene la posibilidad de que llegaron a América desde este continente hundido, Atlántida, y desde allí fueron emigrando a su vez hacia Asia, Europa y demás, ¿no? Por eso ella dice, Ecuador es la cuna de Sumeria. Entonces ella cuenta la historia al revés. Nosotros sabemos oficialmente, la historia oficial, que nos dice que la cuna de la civilización, de la escritura, es Sumer, ¿no? Entre Tigris y Éufrates, allí en Mesopotamia, en Oriente Próximo. Ella plantea la historia al revés, lo cual, por supuesto, que es muy movilizador y que a la Academia Ortodoxa no le gusta para nada, por supuesto, porque hay que reescribir la historia. ¿Y en qué se basa Ruth? Se basa en el estudio de las bibliotecas líticas. Ella hace toda una historia, la historia del libro. Ella dice, en América existieron libros, y se piensa que el poblador o el antepasado americano era un salvaje, era un ignorante, y no es así. Entonces se empieza a través de toda su obra literaria con pruebas, con comprobación de que en estas bibliotecas líticas, estamos hablando de tablillas en piedra, sobre todo, que están labradas, donde hay mapas estelares, los quitus, donde son como pequeños computadoras, ¿no? Donde registraban, claro. Y lo interesante, hago un paréntesis, Sí. Fede, complemento lo que vos decís, es que estos libros no es que están acá en algunos museos de América, están en Europa. Ella se asentó en Madrid y estuvo recorriendo distintos lugares, museos de Europa, donde pudo recabar esta información. Entonces, tiene un asidero, y por otro lado aparece la fuente magna en Tiahuanaco, con simbología sumeria. Claro, con en el medio de Bolivia. Escritura con informe. Con informe. Sí, tal cual, tal cual.
Y así, bueno, un montón de evidencia, como ella dice, porque esto no es un delirio, ella tiene formación, es bibliotecaria como Débora. De hecho, Débora hace ya unos cuantos años le ha hecho una entrevista para Crónicas Subterráneas, y realmente está todo documentado, ¿no? Débora fue en su momento, creo que ya tiene 10 años la entrevista que le hace para su blog, Crónicas Subterráneas, y después, bueno, todos los que vinimos atrás y que la conocimos a Ruth, nosotros allá por el 2011, 2012, a través de entrevistas que le hacían, realmente ahora, después de tantos años, de casi más de 40 años de investigación, está logrando llegar a las grandes masas de público llevando esta información a través de YouTube, y está teniendo realmente mucho éxito en el sentido de que la gente la quiere escuchar, y le van cerrando estas historias que plantea Ruth, ¿no? Esta posibilidad. Eso es lo interesante, más allá de decir estoy de acuerdo o no, por lo menos abrir la cabeza, ¿no? Ser de mente abierta y abrir la cabeza a otras posibilidades, que por ahí la historia no es como nos la contaron. Y ahí tendríamos que ser un poquito conspiranoicos y decir, Claro. ¿por qué nos la contaron así, no? Lo que pasa es que si vos asumís que la historia es otra, entendés toda la programación neurolingüística que nos hicieron desde que llegaron los conquistadores para poder dominarnos y poner el eje del mundo en otro lado, ¿no? Porque si nos tuvieran que... tendríamos que, digamos, recomponer la verdadera historia, y bueno, habría que rendirle culto a estos pueblos originarios, no rendirle culto, pero sí reconocerle a estos pueblos originarios la importancia que tuvo en la verdadera historia, ¿no? Así que es muy interesante. Claro, sí, tal cual. Hay una ligazón, vos fíjate, por ejemplo, en lo que es la zona de Perú, donde vas a encontrar estatuillas que tienen unos tocados que son egipcios. Y te vas a encontrar otras estatuillas también en Ecuador, en Colombia, con la posición de flor de loto o los mudras, que son típicos de India. Y vos decís, Claro, ¿qué hace esto acá, no? Las estatuillas toltecas, donde hay inclusive hay acá un argentino que practica el yoga tolteca, dice él. Porque bueno, estas posiciones son justamente muy similares a las que se realizan o que tienen su origen en India. Claro. Y uno enseguida piensa, ¿quién trajo esto acá? Y en realidad es, ¿quién llevó esto de acá? Claro. Sí. Bueno, está el caso, Esteban, discúlpame, el caso de los aviones de Quimbaya, que muchos dicen, bueno, es la representación de insectos, pero los insectos o los pajaritos no tienen timones en la cola, y está el caso de ese ingeniero aeronáutico de la Fuerza Aérea Alemana, que hizo una escala 1:16, le puso un motor y tenía un comportamiento aerodinámico espectacular. Esa pequeña escultura, o sea, respondía a lo que se esperaba de un avión. Entonces ahí te das cuenta que hubo un conocimiento que en algún momento perdimos. Y bueno, tratamos de dar desde el paleocontacto, dar respuesta entendiendo por los mitos, y ya con esto cierro, Esteban, que mucha de esa información que recibieron nuestros antepasados vino de otra civilización, fuera de este lugar. Claro, ese sería, digamos, la base, ¿no? del paleocontacto, que precisamente todos esos conocimientos perdidos o por lo menos desconocidos u ocultos o como fuere, quizás hayan sido entregados por civilizaciones no humanas y posiblemente entonces que hayan venido de allá, de esas estrellas que uno ve a lo lejos. Porque también podría ser que esas civilizaciones hayan tenido, o sea, un desarrollo natural, autóctono, digamos, y propio, y que por las razones de las cuales se especula, hayan decaído, hayan desaparecido, y después, otras civilizaciones en otras partes del mundo hayan vuelto a tener esos desarrollos y esos conocimientos tan importantes en lo que es astronomía, en lo que es ingeniería, matemáticas, agricultura, ganadería, todo lo que hace a la ciencia y a la cultura de los diferentes pueblos. El interrogante es ese, a ver si es un desarrollo propio de los seres humanos
de los pueblos originarios, o es una condición, una ayuda, digamos, extra, por llamarlo de alguna manera. Claro, lo que pasa, está buena la posibilidad de creer para no, de alguna manera, ir en desmedro de la inteligencia humana, ¿no? Porque partamos de esa base. El humano, si nos adherimos a la posibilidad de las civilizaciones cíclicas, sí, tienen un nacimiento, un desarrollo, un apogeo y luego un declive y la desaparición, ¿no? Pero como la posibilidad del paleocontacto, ¿cuál es el asidero para atraer al tema extraterrestre? Los mitos y las leyendas de las que te hablaba antes, porque siempre en los relatos vas a encontrar un visitante que bajó de las estrellas. Una estrella que vino, que descendió hasta la cima de una montaña, en las leyendas de los Hopis, en la isla de Pascua, en todas las leyendas de lo que es Tiahuanaco. Si nos vamos hacia Oriente Próximo, por supuesto, los dioses sumerios, ¿no? Los famosos venidos de las estrellas, o los de las estrellas a los cielos llegaron, como en el caso de los Anunnaki, es decir, a donde quieras que vaya, los pueblos dogones. En el Tassili Najer de África, donde te vas a encontrar en Argelia, un museo al aire libre donde están los famosos cabezas redonda que estudia Henry Lott, ¿no? Y que él bautiza al dios marciano y demás. Entonces, ahí vos decís, bueno, acá hay una parte que va más allá de una civilización cíclica y del ingenio humano. ¿Por qué siempre se vuelve al relato del visitante que vino como un dios instructor, un maestro instructor, como dicen los Hopi, hablando de los cachinas, en lo que es actual territorio de Estados Unidos, ¿no? Entonces yo digo, evidentemente, o hay un colectivo donde dejaron volar la imaginación y siempre se recurrió a esta metáfora de hablar de dioses o de seres instructores venidos de las estrellas, o realmente fue un hecho verídico y que ahora lo tomamos como un cuentito, ¿sí? Sí. Y a mí, bueno, a mí me resuena que realmente el hombre antiguo dejó registro de lo que vio, de lo que realmente le sucedió, y que con el correr de los milenios tomó calidad de mito, entonces ya no se lo cuestiona, entonces ya queda como un gran signo de interrogación, ¿no? Es interesante, hablaba Claudia de las pinturas del desierto de Tassili Najer, allá en Argelia, que representaría el mundo previo a la desertización de esa zona, ¿no? Donde era todo un vergel esa parte de África, y entonces vos ves cómo ellos relatan en sus pinturas los animales que había, los rinocerontes, los elefantes, jirafa, un cocodrilo enorme, las mujeres con aspecto negroide, perfil negroide, y de repente aparece un ser con una escafandra que está conectado con una especie de manguera, una esfera enorme que podría ser, porque en una nave, que toma a estas mujeres y aparece otro relato que es el tema de la hibridación. Ahora, ese ser, como el gran dios marciano, también se replica en las cuevas de Valcamonica, en Italia, una pintura de 12.000 años de antigüedad, donde aparece siempre el nativo común con sus atuendos y otro ser con un círculo en la cabeza y rayos. Esa figura es característica porque también aparece en los Guadjina, en Australia, y entonces vamos recorriendo el mundo y ellos, por eso se dice paleocontacto, porque generalmente son expresiones de esa época de la historia, de la prehistoria, representaron con los elementos que tenían lo que pudieron ver. Hoy lo tendríamos en una foto en un celular. En aquel momento era lo único, no había papel, no se había desarrollado el tema de la escritura, y plasmaban eso. Lo interesante es que ese elefante o ese cocodrilo tienen datados, tienen la misma antigüedad que la otra imagen. Algunos hablan de que es la representación esquemática de su dios. Pero qué raro que lo mismo pensaron los habitantes de Italia en el 12.000 a.C. o los nativos de Australia, también más o menos para esa época del mundo. Es muy interesante. Y aquí inclusive hasta hemos encontrado en un libro
de historia de Córdoba, una pictografía de Cerro Colorado que no es muy conocida, donde también aparece este ser con su escafandra y sus rayos en la cabeza. En Uspallata, en Mendoza también lo vamos a encontrar. Siempre es el mismo dibujo, el mismo petroglifo, la misma pintura rupestre. Y no coinciden los años porque podemos hablar de 10.000 años, 15.000 años, 6.000 años, 1.000 años. Entonces, en distintos periodos de tiempo, en esa línea de tiempo imaginaria que hacemos para entender la humanidad, aparecen los mismos dibujos y aparecen los mismos relatos. Entonces, esa es la parte que todavía la historia oficial no reconoce, pero está ahí. Si vos vas a los pueblos originarios que hasta el día de hoy conservan estas tradiciones, por ejemplo, los Hopi siguen haciendo las muñecas cachina, que son estos antiguos maestros instructores, porque ellos piensan que van a volver, porque dicen, se fueron, pero nos prometieron que van a regresar cuando veamos la estrella azul, está toda la profecía Hopi, ¿no? Entonces ellos realmente piensan que van a regresar. Por eso hacen estas muñecas para que los niños, los jóvenes no se asusten cuando se produzca el contacto, ¿no? Y después también están los relatos en el Mahabharata, en los libros sagrados de la India, y esas representaciones. Y si nos vamos un poquito más hacia acá en el tiempo, esos grabados de la Edad Media, donde también hay elementos lenticulares que emiten rayos del año 1566, una batalla en el cielo, y ellos realizaron lo mismo que sus antepasados, lo plasmaron a lo mejor un poquito más desarrollado, con matices de colores, con más pinturas, pero volvieron a plasmar lo mismo que vieron nuestros antepasados. Entonces, evidentemente, después dentro del paleocontacto hay varias teorías, como la teoría del centinela, que tenemos artefactos, así como nosotros enviamos hacia afuera a detectar civilizaciones, puede ser como el famoso caballero negro que está dando vuelta orbitando nuestro planeta y no se sabe de quién es, o no lo quieren decir, o la hipótesis del zoológico, que vienen, nos monitorean, como nosotros en los zoológicos monitoreamos a las distintas especies, ven que más o menos estamos bien y desaparecen. Después ya podemos hablar del contactismo, de cuando la ufología se relaciona con el poderío tecnológico nuclear del ser humano, que ya no pasa desapercibido en el entorno de nuestro sistema solar que haya explosiones nucleares, porque obviamente hay todo un orden cósmico, ¿no?, de posición de planetas, de órbitas, qué sé yo, que determinadas conflagraciones atómicas hacen que ese equilibrio desaparezca. Entonces, bueno, también está esa manifestación. Es muy interesante y, como te decía Esteban, es vamos a llamarla así, pseudociencia que es disparadora, porque te abre mundos que vos a lo mejor ni tenías en cuenta conocerlos, y sin embargo están allí y te empieza a atrapar, ¿no? Claro, sí, 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 es cierto, y por ahí precisamente entiendo que encuentra ese lugar donde por ahí la ciencia ortodoxa no puede terminar de explicar algunos asuntos, ¿no? Siempre la pregunta de dónde venimos, qué falta, cuál es el eslabón perdido, y por ahí te encontrás con que, bueno, ahí justo nombraron un poco los sumerios, los anunnakis, donde tienen su propia interpretación del origen del hombre, ¿no? Y precisamente vendría a ser una hibridación o algo por lo que se puede llegar a interpretar entre estos seres de las estrellas, qué sé yo, de Nibiru, no me acuerdo bien cómo era el origen, y los primeros primates que habitaban la Tierra. El tema de los gigantes también es muy interesante, me parece a mí, porque por ahí la gente, la mayoría de las personas hoy descarta absolutamente la existencia de gigantes sobre la Tierra, y también se lo lleva más que nada a los mitos y a las leyendas, y como bien dicen ustedes, está desde en la Biblia hasta en otros textos y en otras representaciones de pinturas pictográficas, esculturas, donde claramente hablaban de que gigantes caminaron esta tierra. Creo que es ahí donde por ahí uno se empieza a preguntar qué tal si realmente esta explicación a estos misterios viene por ese lado, ¿no? También, bueno, ustedes mencionaban recién que hay huesos de gigantes,
entiendo yo que esos huesos de gigantes no se refieren a la conocida enfermedad como el gigantismo, sino que verdaderamente son por la cantidad y por el ADN o por los estudios genéticos, afirmarían de que fueron realmente gigantes, digamos, no una eh, Sí, sí, una fábula a lo mejor, claro, algún invento. claro, exacto, ¿no? Vos sabés que, Esteban, por ejemplo, otro elemento tangible que podría dar respuesta a este contacto en la antigüedad son los famosos discos Dropa que se encontraron en la China, que a través de una traducción de un arqueólogo justamente chino, relata la historia de esta civilización Dropa que tuvo un UFO crash en su momento y que habitó las cuevas de la zona del Tíbet y entraban en conflagración, en peleas con una antigua tribu que había en la zona llamada Hun. Bueno, lo cierto es que en la actualidad existen los Hun y existen otra tribu que se hace denominar Dropa, que tienen la misma estructura craneal que aquellos esqueletos que se encontraron junto a los discos Dropa que cuentan esta historia. Entonces, empiezan a aparecer elementos que, claro, es como que te sacan la baldosa donde estás vos parado, el piso de donde vos estás parado y decís, bueno, entonces, a ver, ¿cómo es la historia? ¿Qué es lo que nos contaron? ¿Es verdad o está armada para determinados fines sin entrar en la conspiración, ¿no? Claro. Es muy interesante. Sí, sí, tal cual. Todo el tema de los gigantes también que hablabas recién, Esteban. Hay mucho para seguir investigando. No por nada los museos se llevan muchas de las piezas y coleccionistas privados. Por ejemplo, Klaus Dona, que llegó en la década del 90, del 80, si mal no recuerdo, a Ecuador, a Loja, y también llevándose algunas de las piezas que se vendían en aquel momento por centavos de dólar, porque la gente no tomaba conciencia de lo que, el patrimonio, ¿no es cierto?, cultural, la historia misma del territorio ecuatoriano, ¿no?, en este caso, hablando de Ecuador, y que a veces por necesidad económica terminaban vendiendo a estos coleccionistas. Esto pasa siempre, ¿no? Y que terminan por ahí después en los museos, que sea el Museo de Londres, el Museo de París o de Nueva York, ¿no? El Smithsoniano, en fin. Lo cierto es que, vuelvo a lo mismo, partimos desde los relatos, de las tradiciones de orales, en muchos casos, y tradición escrita también que han dejado los pueblos antiguos, para hablar, por ejemplo, de los seres gigantes, ¿no? Que ya lo describe de alguna manera Platón, ¿sí? Cuando está hablando de la Atlántida, porque dice que estos seres atlantes eran gigantes, eran por lo menos de 3 metros. Entonces, si partimos de la posibilidad de que todo lo que vino después son remanentes atlantes, y más allá lemurianos, por decirlo así, entonces nos va cerrando más la historia, ¿no? Lo que pasa es que oficialmente estos hallazgos arqueológicos, por ejemplo, hablando de huesos de gigantes, en general la ciencia oficial los va a desnostar, va a decir que no, que son un fraude, o que nunca más se encontraron y por lo tanto no existen, ¿sí? Y en esto entraríamos a navegar a aguas, como digo yo siempre, de la conspiración, porque ¿será que no existe o será que lo están ocultando? ¿No? Pero creo que de a poco va saliendo a la luz. Hay una historia maravillosa que todavía nos espera, y creo que este siglo, el siglo XXI, es el siglo de las grandes revelaciones, ¿sí? No solamente hablando de ovnilogía, porque creo que los años que siguen van a ser realmente grandes años de revelación, sino también de la historia misma de la humanidad, porque una cosa para mí va de la mano con la otra, ¿sí? No son compartimentos separados. La historia de la humanidad está muy ligada al fenómeno extraterrestre. Sí, 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 sí. Esperemos que vengan tiempos de revelaciones, ¿no? Siempre estamos esperando eso. Así que, Tal cual. bueno, ahora justo estamos esperando todos, mirando al norte, a ver qué dicen. eh, este es el mes donde supuestamente habría revelaciones de
lo mucho o poco que saben o que quieren contar también de los ovnis, ¿no? Que mucha gente por ahí es como que espera esas voces para convencerse de la existencia o no del fenómeno ovni y de todo esto que estamos, de todo lo que envuelve, ¿no? Que es una temática por más abundante. Así que, bueno, me parece a mí muy importante el trabajo que hacen ustedes, sobre todo, que es de un estudio muy profundo y diverso también, y por eso acá en Escarabajo Cósmico queremos darle una manito en lo que podamos para seguir divulgándolo y para que llegue cada vez a más gente, y por ahí hay mucha gente que no ha escuchado hablar de Palo Contacto y dice, ¿qué será eso? Por ahí lo han visto en los canales de televisión, ahora por ahí con alienígenas ancestrales y por ahí un poquito, pero muchos por ahí, algunos lo toman en serio, quizás muy en serio, y habrá que hacer un análisis. Otros por ahí lo toman solamente a los fines de recreativos, pero lo bueno está que se sepa que hay estudios muy, muy serios en esta materia, ¿no? Sí, pasa allá de que avales esta pseudociencia, como digo, o no, el hecho es que es un disparador para que vos empieces a pensar y a investigar y a meterte en disciplinas que a lo mejor, como te decía antes, no tenías ni pensado, ¿no? Entonces, ese hecho ya de por sí que haga que el hombre, el ser humano, piense, ya es gratificante, ¿no? Y bueno, nos hemos encontrado en algunas exposiciones con gente que tenía una posición totalmente distinta, perfecto. Yo creo que el hecho de practicar la tolerancia, en estar en una vereda opuesta, también nos ayuda a elevar como civilización, y ahí podemos aspirar a tener un contacto de civilización a civilización en un estado, digamos, adulto, no larval como estamos ahora, que todavía nos estamos peleando entre nosotros y nos miramos el ombligo. Cuando digo las grandes potencias, en vez de tratar de desarrollar un planeta más en equilibrio, más en orden, vamos siempre por intereses más bien particulares. Entonces yo creo que esa es la gran deuda que tiene la civilización humana con respecto a otras civilizaciones. No podemos sentarnos a la mesa de la misma manera que otras civilizaciones que ya han resuelto ese tema, ¿no? De cómo convivir y cómo hacer un uso eficiente, como planteaba Kardashev, ese astrofísico ruso, de la energía suya, de su planeta. Según Carl Sagan, estamos en el 0,73, en la escala de 1 a 7 estamos en 0,73, ni siquiera podemos dominar toda la energía de nuestro planeta, y pensamos en tener contacto con otras civilizaciones que ya estarán en, no sé, 3, 4. Entonces es muy interesante. Y el paleocontacto creo que es un camino a transitar para encontrar nuestro origen. Sabiendo nuestros orígenes podemos proyectarnos hacia el futuro. Al menos lo vemos así con claro, ¿no? Tal cual, sí, sí. Sí, muy bien, muy bien. Por supuesto que da para seguir hablando y por ahí seguir revolviendo y escarbando en estos temas. Pero bueno, por ahora los voy dejando. También, por supuesto, ustedes ahí en Capilla, es inevitable un día que hablemos de ovnis, que capaz que han tenido experiencias ustedes, de avistamientos, de vecinos, de testigos, también por ahí de duendes, ¿no? Y de todas esos seres elementales y que nos acompañan también desde andar a saber cuándo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar por ahí para otra oportunidad. Con mucho gusto. Claro que sí. Ha sido un gusto enorme, enorme, enorme. Les mando un abrazo gigante a ambos y están, por supuesto, con la invitación abierta para que se suban al escarabajo, se acomoden y bueno, y sigamos en este viaje de conocimiento y de aprendizaje. ¿Cuáles son las vías de comunicación que tienen ustedes para que la gente se pueda poner en contacto? Y también para todos aquellos que quieren adquirir, ya que están a la venta, todas estas esculturas que fuimos mostrando. Los que quieran visitarnos para ver más sobre Paleocontacto, en PNR, punto de no retorno, ahí pueden encontrar todas las publicaciones que hacemos, la trayectoria que hemos tenido artística, también en nuestro Face, Claudia Banchik, Paleocontacto, en Instagram también, PNR, punto de no retorno, Conversando con Banchik, también el canal de YouTube. En todos esos lugares pueden encontrar información sobre
esta apasionante posibilidad de contactarnos con estos seres venidos de las estrellas, pero en la prehistoria. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, y a tu hermoso escarabajo cósmico, que nos hace viajar por diferentes temáticas dentro de lo que es el gran mundo de la ufología, y que nos has dado este pequeño espacio para poder expresarnos, que los invitamos a que, como dice Claudia, que consulten el Face nuestro y que hagan sus aportes, porque obviamente esto es una pseudociencia que tiene la virtud de aunar a muchas ciencias. Así que muchísimas gracias por tu espacio, Esteban. Muchos éxitos. Bueno, igualmente, y muchísimas gracias. Será hasta la próxima. Adiós. Gracias. Hasta luego.